Bienvenidos un día más a Egiptología MDG. Con este vídeo empiezo una serie en el canal dedicada a reseñar libros relacionados con la egiptología. Y el primero del que quiero hablar es del libro Cleopatra, biografía de una reina, escrito por Duane Roller con prólogo de Patricia González Gutiérrez y publicado por Despertaferro Editores. Voy a empezar hablando un poco del libro de forma material. Es un libro manejable, cómodo para leer o para llevar de un sitio a otro. Ya veis que no es excesivamente grande. La tapa es blanda pero bastante gruesa y además está plastificada mate. ¿Por qué cuento esto? Bueno, pues porque me encanta lo de la encuadernación, el tema de los libros y es algo que valoro muchísimo. Yo muchas veces forro los libros que uso con plástico para no deteriorarlos demasiado, porque soy de las que lleva un libro en el bolso casi siempre para ir leyendo en el metro. Y para mí es un punto a favor que estén así de bien hechos. Tiene 257 páginas, incluyendo índices y demás, y el papel que han usado me encanta porque no es muy fino y el tamaño de la letra y la tipografía me parecen adecuados y hacen que la lectura sea muy fácil. Además, como veis, soy de las que a veces marca los libros siempre con pintura, no con rotulador, o sea que se podría borrar perfectamente. Más, antes de meterme con el contenido del libro en sí, sí que tengo que decir que soy de las que prefiere las notas a pie de página y no al final de cada capítulo, como sucede en este caso, y que he echado de menos más imágenes como apoyo al texto, pero es posible que eso sea porque soy historiadora del arte, porque en realidad tampoco son necesarias más imágenes para la comprensión del texto y además soy consciente de las dificultades que conlleva incluir imágenes en una publicación así. Hablando de imágenes, me encanta la portada. Es una recreación del tocado real de Cleopatra VII. Podemos ver la peluca con los tubos de oro que la adornan en los extremos y unas alas que rodean la cabeza de la reina. El tocado del buitre es un símbolo de las mujeres de la realeza en el antiguo Egipto y se asociaba a la diosa buitre Nekhbet, protectora de estas mujeres. De la frente, en este caso, sale un triple ureus, que son esas tres cobras, que hasta donde yo sé esto es algo exclusivo de Cleopatra, lo de llevar tres cobras como tocado. Por encima vemos además los cuernos de vaca y el disco solar, algo que en esta época tolemaica estaba asociado a la diosa Isis, con la que se asocia Cleopatra a lo largo de su vida. Algunos me diréis, los cuernos de vaca y el disco solar son símbolos de Hathor. Sí, pero en esta época ya más tardía del imperio egipcio o de la cultura o la civilización egipcia, son símbolos que asumirá o asimilará Isis, aunque en origen fueran hatóricos. ¿Vale? Vamos a hablar ahora un poco del autor, Duane Roller. Es doctor en arqueología clásica por la Universidad de Harvard y cuenta con numerosas publicaciones académicas. Además, ha dirigido y participado en distintas excavaciones arqueológicas y ha recibido 4 becas Fulbright. Su investigación actual se centra en el papel de la mujer en la antigüedad y en la geografía antigua, con lo cual es alguien más que capacitado para escribir sobre Cleopatra. Por su parte, Patricia González, la autora del prólogo, es doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y tiene, entre otros títulos, un máster en Estudios de Género por la Universidad de Sevilla. Es autora además de un libro de la misma colección de Despertaferro que tengo por aquí, que se titula Soror, Mujeres en Roma, que si no habéis leído también os lo recomiendo. Es una delicia. Yo aprendí muchísimo con este libro de Patricia, de hecho algunas
cosas tengo también marcadas y os lo recomiendo, pero bueno, no quiero hablar más del desoror, que no es el tema principal, y volvemos al libro de Cleopatra. Para quien no lo sepa, Cleopatra VII fue la última mujer faraón del antiguo Egipto. Si queréis saber más sobre ella, además de recomendaros leer este maravilloso libro, os recomiendo que visitéis el canal de Alejandra Izquierdo, que tiene un vídeo sobre Cleopatra súper interesante. Os lo dejo enlazado en el vídeo y en la descripción para que podáis verlo después de la reseña y aprendáis más sobre esta fabulosa mujer. Pero Cleopatra no fue la única mujer faraón de la civilización egipcia, sino que antes de ella hubo otras mujeres que gobernaron en el país del Nilo. A ellas les estoy dedicando una serie de vídeos en el canal, así que también os dejo por aquí la lista de reproducción para que podáis descubrirlas. Sobre reinas egipcias, también tengo varios libros. Uno de ellos es este que he leído hace poco, que es 12 reinas de Egipto que cambiaron la historia, que ya hablaré de él en otro momento. Y también tengo este, que es una de mis lecturas favoritas, que es Hatshepsut, la reina misteriosa. Como veis, lo que os he comentado, yo corro los libros y demás, y por eso la encuadernación del de Cleopatra me ha gustado tanto. Vale, si queréis que hable de cualquiera de estos libros que os he enseñado, que no son el de Cleopatra, pues también me lo podéis decir en los comentarios y hago alguna reseña sobre ellos. Bueno, para entender quién fue Cleopatra hay que situarnos en el contexto histórico, y para eso está muy bien el primer capítulo del libro editado por Despertaferro, en el que se nos habla de sus antepasados y del momento en el que ella ocupa el trono. Nos habla de su familia y de las circunstancias históricas que llevan a que Cleopatra acabe siendo la gobernante de Egipto. En el segundo capítulo ya nos adentramos en la dinastía tolemaica propiamente dicha. Se explica la conquista del país por Alejandro Magno y el reinado de esta dinastía desde Ptolomeo I. Se analiza la política interna, pero también las relaciones de Egipto con el exterior, sobre todo con Roma, y el desarrollo de la ciudad de Alejandría. El tercer capítulo se centra en la juventud y la educación de Cleopatra, y el cuarto en su ascenso al poder entre el año 51 y el 47 a.C. El siguiente capítulo abarca desde este mismo año, el 47 a.C., en el que se cree que nació Cesarión, hasta el año 40 a.C., cuando Cleopatra da a luz a gemelos y recibe la visita de Herodes, con quien tuvo varios conflictos, por llamarlos de alguna manera, a lo largo de su vida. El sexto capítulo se centra en los años que van del 40 al 34 a.C., cuando se produce la mayor expansión territorial del reino de Cleopatra. El capítulo siguiente nos detalla el funcionamiento de este reino desde la administración real heredada de los Ptolomeos hasta la política exterior, pasando por el culto religioso o la actividad constructiva. El capítulo 8 habla de los sabios y artistas de la corte de Cleopatra, quien heredó el entorno académico de su padre. Se detallan distintos expertos en diferentes materias que pasaron por Alejandría en aquella época. En el capítulo 9 asistimos al final del reinado de Cleopatra, desde el 34 a.C., donde lo habíamos dejado unos capítulos antes, al año 30 a.C., cuando se produce la batalla de Accio y posteriormente la muerte de la reina, pasando entonces Egipto a ser una provincia romana en manos de Octavio u Octaviano, que posteriormente cambiará su nombre a Augusto. Tras este capítulo hay un epílogo en el que se habla de lo que pasó después de la muerte de Cleopatra, centrándonos sobre todo en el papel de Cleopatra Selene, una de las hijas de la reina. Tras el epílogo encontramos un apéndice con una cronología de la vida de Cleopatra, otro con su árbol genealógico, otro hablando de su madre, cuya identidad no está clara, otro en el que se preguntan si era Cleopatra o no una ciudadana romana,
y los dos últimos donde encontramos las descripciones de Cleopatra en la literatura y su iconografía. Se trata de una biografía en la que se relata el reinado de Cleopatra, alejándonos del mito de esta mujer como mujer fatal, algo que sigue perdurando en algunas lecturas de esta reina y que está como muy asimilado en el imaginario popular. Me gusta mucho cómo cita las fuentes y las sitúa en el contexto en el que se escribieron, pues muchos autores que escribieron sobre ellas son autores romanos y no fueron objetivos en sus escritos o estaban condicionados por su propia cultura. Un ejemplo es un párrafo de la página 108 que quería leer. Entretanto, la expedición contra los partos resultó un completo desastre. La tradición posterior defiende que Cleopatra fue la verdadera responsable de todo, pues Antonio se encontraba tan ensimismado, puede que incluso bajo la influencia de la magia y de las drogas, que no mostraba el más mínimo interés por lo que acontecía a su alrededor, anhelante tan solo de regresar junto a ella. Semejante lectura resulta sumamente improbable, pero se trata de uno de los primeros ejemplos de la tradición contraria a Cleopatra que empezó a colmar las crónicas de sus últimos años de vida. Además, se explica la visión que tenían los romanos por el modo de vida de los monarcas egipcios, no solo el de Cleopatra, como ocurre en este párrafo de la página 157. Todos estos relatos en torno a los banquetes reflejan no solo la aversión que los romanos sentían por los despilfarros característicos de los monarcas orientales, sino también el creciente descontento con que un magistrado romano participara en semejantes dispendios entretenidos, aunque sin duda triviales. Por eso digo que me gusta, por cómo da esa visión y esa construcción del mito de Cleopatra. Así, a lo largo de este libro podemos ver cómo Cleopatra era una mujer formada, la única de los reyes tolemaicos que supo hablar egipcio, inteligente, estratega, preocupada por ensalzar su vinculación con la cultura tradicional egipcia y devolver al imperio su antigua expansión territorial y su importancia en el Mediterráneo. Total, que os recomiendo muchísimo su lectura, tanto si conocéis algo del tema como si no, ya que yo no soy experta en este periodo de la historia egipcia y no me ha resultado difícil de seguir ni muy denso y he descubierto muchas cosas interesantes. Algunas intentaré hablar en mi web, sobre todo. Además, me ha gustado el enfoque, como he dicho. Lo único que hubiera cambiado, que es lo que he mencionado antes, es incorporar más imágenes, pero por ejemplo los mapas que trae al principio me parecen excelentes. Otro libro que tengo sobre Cleopatra, el único que tenía y que había ojeado antes de leer el de Despertaferro, es este que es sobre una exposición que se celebró en el centro de exposiciones del canal de Isabel II y que es Cleopatra y la fascinación de Egipto. En este caso pues, trae distintos capítulos y la selección de imágenes de la exposición. Pero este es un catálogo de una exposición y por eso el de Cleopatra, el de Despertaferro, lo he devorado, porque es que no había leído algo tan extenso sobre esta reina. Y así termina esta reseña. Si os ha gustado, no dudéis en darle like al vídeo y suscribiros al canal. Y si tenéis cualquier duda o comentario, lo podéis hacer más abajo y si queréis que reseñe otro libro, tanto de los que he enseñado hoy como de otros que voy compartiendo sobre todo en Instagram, pues podéis también decírmelo. Y si alguna editorial o algún autor quiere contactar conmigo, puede hacerlo a través del correo egiptologiambg@gmail.com. Lo dejo también en la descripción junto a la referencia de este libro que he reseñado hoy y que recuerdo que está editado por Despertaferro, escrito por Duane Roller
y prologado por Patricia González Gutiérrez y que se llama Cleopatra, biografía de una reina. Hasta el próximo vídeo.